Hola, valientes del conocimiento. Bienvenidos a este video académico donde pretendemos no hacerlos dormir. Y al menos, no en los primeros minutos, hoy vamos a desentrañar sobre ciencia ficción, el libro La máquina del tiempo de H.G. Wells y el libro La física de lo imposible de Michio Kaku, y su relación con la creatividad y la tecnología, con la seriedad de un profesor, pero con la energía de alguien que tomó café de más. Así que agarren sus apuntes, su curiosidad y, si quieren, un snack, porque esto va a estar sabiondamente divertido. Empecemos. Este podcast lo titularemos Relojes Cortos. Nuestros participantes en este día son Juliana Agredo, John Parra, Davy Bustos, Jason Frasica y quien les habla, Elsa Guerrero, estudiantes de licenciatura en tecnología de primer semestre. Buen día, Juliana. ¿Qué es para ti la ciencia ficción? Muy buenos días, gracias por invitarme a este espacio. Puedo decir que la ciencia ficción es un género literario y cinematográfico que explora la relación entre la humanidad, la ciencia, la tecnología y el futuro. Que esto se caracteriza por la creación de mundos y sociedades imaginarias y a menudo con elementos de especulación y predicciones sobre el futuro. Por otro lado, también requiere la capacidad de pensar de manera innovadora para crear mundos y sociedades que sean coherentes y creíbles. Continuando, Juliana, ¿y qué relación encuentras entre ciencia ficción, ciencia, tecnología y creatividad? La relación entre la ciencia ficción, la ciencia, la tecnología y la creatividad tienen que ver gracias a que la ciencia ficción abarca los demás temas, así como a la ciencia y la tecnología la inspira para crear historias y mundos imaginarios. La ciencia ficción también puede explorar posibles consecuencias sobre avances científicos y tecnológicos, así como posibles avances en la tecnología actual, la relación con la humanidad, la ciencia y la tecnología en relación con la creatividad. La ciencia ficción requiere de creatividad e imaginación para crear mundos y sociedades imaginarias, también para desarrollar tramas y personajes innovadores, explorar ideas y conceptos científicos y tecnológicos de manera creativa. La ciencia ficción puede inspirar la creatividad y puede ser servida como una forma de estimular la imaginación y pensamiento crítico. Mis queridos oyentes, continuando esta charla tan amena y enriquecedora, vamos a dar unos detalles de nuestro querido, apasionado y muy tormentoso libro La máquina del tiempo. Buen día, John. ¿Conoces algunos eventos que sobresalieron en cultura, ciencia y tecnología en la época del libro de La máquina del tiempo? En la época que se escribe el libro, se habla de la época victoriana, de la reina Victoria de Inglaterra. Este reinado duró un poco más de 60 años. De las cosas importantes que pasaban allí fue la expansión de los ferrocarriles. Eso también llevó al metro de Londres. ¿Qué pasaba en el metro de Londres? Habían como unos kiosquitos dentro de las estaciones que vendían periódicos, que vendían revistas, cómics, ¿sí? Entonces ahí fue donde se expandió un poco esa literatura, ¿no?
Entonces tenemos autores como Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, ¿sí? Otra cosa que pasaba era la masificación de los deportes importantes que vemos hoy en día. El fútbol, el tenis, el rugby, y también ganó mucha popularidad en los juegos de azar, el póker, el blackjack. Y en cuanto a los avances científicos más importantes, tenemos la publicación del libro de la origen de las especies de Charles Darwin. Eso fue las cosas más importantes que sucedieron en esa época. Continuemos, Juliana, dándonos detalles sobre el autor H.G. Wells, por favor. Herbert George Wells, conocido como H. G. Wells, fue un escritor británico de ciencia ficción, historia y política. Nació el 21 de septiembre de 1866 en Inglaterra y murió el 13 de agosto de 1946 en Londres. Una de sus novelas más importantes fue La máquina del tiempo. Es de ciencia ficción, lo que explora las formas y la lucha de clases, la humanidad y la tecnología y el progreso, la obra que considera una de las más influyentes en el género de la ciencia ficción. A propósito, John, ¿cuál es el principio teórico que posibilita el viaje en el tiempo? El viaje en el tiempo lo explicaban de cierta manera, ¿no? Entonces el viajero te explicaba que comúnmente te podías mover en todas las dimensiones del espacio. Izquierda, derecha, adelante y atrás. Hacia arriba y hacia abajo es un poco más complicado porque es algo momentáneo, ¿no? Entonces, cuando saltas, es un instante muy breve de tiempo, pero se podía, ¿sí? En esa cuarta dimensión que tenemos, que es el tiempo, esa otra dimensión podría ser atravesada, según sus palabras, con la tecnología adecuada. Para esto él ideó una máquina que era una estructura de metal, de cristal, con palancas, con controles, ¿sí? Este mecanismo hacía que eh, se viajara en el tiempo. Entonces, al futuro o a retroceder al pasado, aunque pues en su momento no se retrocedió al pasado. ¿Qué pasaba en esos momentos? Entonces, el viajero tenía una percepción distorsionada del mundo, ¿no? Pasaban los días y las noches en segundos, las personas parecían fantasmas moviéndose de aquí para allá, edificios que se derrumbaban y se reconstruían, todo eso. Incluso el tipo eh, sentía muchos dolores de cabeza. ¿Sí? Esa es una de las cosas en las que se pasaban durante el viaje en el tiempo. Hola, David. ¿Qué crees que representan como metáfora social los personajes? Se trata de la consecuencia del sistema económico capitalista en el que se realiza una decantación bien radical de las clases sociales como tenor. No lo digo porque los Eloy como que tengan muchas propiedades privadas o algo parecido, porque suena a eso, sino más bien que los Eloy se nos presentan como seres débiles, temerosos y que su única preocupación es la comodidad. Pero por otra parte, ya deshumanizada y aterrorizante, nos presentan los Morlock, los cuales son seres que viven en el subterráneo y que nunca reciben luz del sol, pero que curiosamente ellos permiten la existencia de los Eloi. O sea, como que todo el tiempo están trabajando, como laborando, intentando permitir la existencia de los Eloi.
Buen día, Jason. ¿Cuál es tu conclusión y autorreflexión de esta gran obra? Así es, Ricardo Jorge, estamos sacando las conclusiones y autorreflexiones de la obra de La máquina del tiempo. A partir del análisis procedente de los modelos expuestos en la obra literaria de ciencia ficción, deducimos que existen 3 focos importantes y que generan un modelo de autorreflexión. El primer foco es el foco de la humanidad, afectada por un modelo de autodestrucción de su existencia a partir de vivencias y el relato de lo que vivió, observó y analizó el viajero en el tiempo en el año 802.701 entre los 2 sistemas sociales que existían, los Eloi y los Morlock. Los Eloi creían vivir en un paraíso lleno de frutas y donde no tenían que hacer el mínimo esfuerzo por sobrevivir, y los otros, los más malos y feos, los Morlocks, repugnantes blancuzcos con aspecto primitivo y noctámbulos, a los que la luz y el fuego los afectaba con sus vivencias, pero con el gran apetito de consumo de Elois. Pues sí, ellos se alimentaban de los Elois. Y esto nos genera como un análisis que nos permite pensar qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos construyendo como sociedad, qué es más importante, consumo masivo, el consumismo, el dinero o nuestra vivencia de una sociedad en crisis que solo vive por vivir el momento sin pensar en lo que estamos dejando para las futuras generaciones. En el segundo foco, analizaremos y observaremos cómo vivían los Elois, ya que el viajero en el tiempo nos expresa que ellos vivían en grandes palacios o museos, pero en ruinas, en lugares donde las baldosas estaban rotas, no habían ventanas y las cortinas eran todas rotas. Estos seres pequeños vivían entre estos espacios sin necesidad ya de construir y generar civilización o ciudades, generando un desgano y conformismo en lo que tenían a su alrededor. Un espacio en ruinas como estos pueden ser conceptualizados a guerras y destrucciones entre sociedades. Sí, señores, qué belleza. Continuando con la información, Ricardo Jorge. Tercer foco, la crisis y destrucción del planeta, la vida expuesta en un agónico final en los últimos capítulos del libro, donde al lograr huir en su máquina, el viajero en el tiempo se escapa de los Morlocks y viaja más allá de esta época. El viajero en el tiempo encuentra un espacio desolado y con poca vida, gobernada por unos cangrejos gigantes, los cuales comían lo poco que quedaba en el mundo. En las oscuras playas de un mundo en tinieblas, ya casi extinto, oscura y sin energía, donde el sol, una estrella cuya fuerza perdía la capacidad de brillar como en otros tiempos. Esta reflexión nos cuestiona de qué estamos generando para el beneficio de nuestro medio ambiente. Nos permite observar el panorama experimentando la fuerza de la naturaleza en contra de la humanidad y aclarar que no somos dueños del mundo y tampoco somos inmortales. Solo vivimos gracias a un hermoso hogar llamado Tierra y Sistema Solar. Jason, ¿cuál crees que es el legado que nos deja esta obra? Así es, Ricardo Jorge, continuando con la información. El legado de esta obra es muy importante analizar su referencia, su influencia e impacto en la cultura y sociedad. Nos permite visualizar que tal vez somos como el viajero en el tiempo, que solo observamos lo que pasa a nuestro alrededor y no hacemos nada por mejorar nuestra existencia como seres biológicos, seres que dependemos de una naturaleza y que no somos el centro del mundo. A propósito, Jason, ¿qué relación encuentras entre el libro La máquina del tiempo y el libro Física del imposible? Continuando con la información, Ricardo Jorge.
El libro Física de lo Imposible, relación con la máquina del tiempo. Pueden expresar tres puntos de vista enfocados en el libro de Michio Kaku y que tal vez son importantes dentro del libro de la máquina del tiempo. La primera sería la importancia de la energía como componente del universo y la teoría de cuerdas, es decir, la importancia del E es igual a mc al cuadrado. Para hablar de la energía del universo, el Sol y la masa de hidrógeno que generan vida, y que en el libro se expone con un sentido sensible por parte del viajero en el tiempo al ver la luz más fuerte de nuestra galaxia Sol quedando sin energía, es decir, extinguiéndose. Sí, señores, aquí el corresponsal continuando con la información. La invisibilidad y vía la cuarta dimensión en el segundo punto. Deberíamos mencionar también que una manera aún más sofisticada de hacerse invisible era mencionada por H.G. Wells en El hombre invisible e implicada también en el libro La máquina del tiempo al utilizar el poder de la cuarta dimensión para viajar en el tiempo y desaparecer. Como Michio Kaku expresa en su libro, una mariposa tridimensional que se cierne sobre una hoja de papel bidimensional, seríamos invisibles a cualquiera que viviera en el universo por debajo de nosotros. Un problema con esta idea es que todavía no se ha demostrado que existan dimensiones más altas. Además, un viaje hipotético a una dimensión más alta requeriría demasiada energía, más allá de cualquier alcance con nuestra tecnología actual. Sí, señores, aquí ya llegando al tercer punto, la teletransportación. Cuando Michio Kaku expone en su libro al decir que ciertas formas de materia se enfrían hasta casi el cero absoluto, sus átomos se ponen en el estado de energía más baja, de modo que todos sus átomos vibran al unísono y se hacen coherentes. Las funciones de onda de todos los átomos se solapan, de manera que en cierto sentido, en Beck es como un superátomo gigante en donde todos los átomos individuales vibran al unísono. Este extraño estado de la materia fue cuando la máquina empieza a girar y el viajero expresa los mareos el frío, el descontrol que a veces sucedían dentro de la máquina. Y con esto te doy cambio y terminamos. Amigo David, ¿tú crees que la ciencia ficción no siempre quiere predecir el futuro? Sí, es que este género literario de ciencia ficción no siempre tiene la intención de alimentar el receptor con contenidos así súper novedosos o inventos extragalácticos o similares, sino que también tiene un aspecto filosófico y es con esta pregunta de qué pasaría si, y es que esta pregunta no solamente se abre a posibilidades tecnológicas o científicas, sino que también a posibilidades sociales o políticas, en las que se cuestionan temas éticos y la evolución de la existencia humana. Como antes mencionado en la obra de H.G. Wells, este nos presenta una crítica social, pero en este momento se me ocurre para dar otro ejemplo. Se me ocurre, aunque el género cinematográfico, la obra de Matrix, esta obra es de ciencia ficción, pero también nos presenta teorías pues bien conocidas de la filosofía, como pueden ser las teorías de Platón como puede ser la de la caverna, o a René Descartes con el engaño de los sentidos, diciéndonos que todo lo que experimentamos puede ser manipulado o totalmente falso a la realidad. O cosas como de que si preferimos vivir engañados y felices o en la realidad infelices. Y sí, es que el género de ciencia ficción no siempre quiere predecir el futuro.
David, danos tu apreciación sobre ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda. En el género de ciencia ficción podemos encontrar dos enfoques. Así como podemos encontrar la idea de nuevas tecnologías que nos pueden llegar a impresionar y puede como crear todo un mundo diferente al que conocemos. Basado en ciencia de la época del autor. Estos escritos también deben tener como lujo de detalle científico y pues lleva a ser el autor a hacer un gran trabajo de investigación de conceptos y coherencia que tenga su obra, ¿no? A este enfoque se le llama ciencia ficción dura. Pero por otra parte encontramos también el enfoque de incentivar la reflexión del lector o espectador, realizando metáforas y otros recursos para presentar su mensaje. Y a este enfoque se le llama ciencia ficción blanda. Esta pregunta va para todos. ¿Cuál es la influencia de la ciencia ficción en el pensamiento creativo en la educación, muchachos? La ciencia ficción sirve como un instrumento de la creatividad, ya que te permite la imaginación, la creación, explorar muchas posibilidades para aprender, para desarrollar cosas, para innovar. ¿Sí? Es una forma de salir de la caja que tienes en la mente e ir un poco más allá. Así sea irreal, sea utópico, sea una completa locura, de esas ideas se sacan buenos aprendizajes, se tienen mejores comportamientos, se tiene una visión diferente del mundo y de la humanidad. Ese pensamiento es el que queremos también para desarrollar en las personas el arte, la creatividad, pensamientos críticos, pensamientos creativos. Queremos todo eso para complementar y hacer la experiencia del aprendizaje más enriquecedora. Muy bien, Ricardo Jorge. Continuando con la pregunta 13, creo que uno de los géneros literarios con más fuerza en estos tiempos es la ciencia ficción. La creatividad y los modelos de algo fantástico está en que la ficción se está volviendo aún más real. La creatividad nos invita a romper el molde, al salir de la caja y utilizar mecanismos creativos como la ciencia ficción para generar clases creativas y dinámicas, logrando explorar la creatividad de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país y que puedan expandir su conocimiento en las carreras que van a ejercer en un futuro. Gracias. Volvemos a estudio. Y con el recuerdo de las brillantes auroras del planeta cristal en nuestros corazones, terminamos nuestra aventura de hoy. ¿Vieron cuántas maravillas hay por descubrir en el universo? Desde animales que brillan en la oscuridad hasta paisajes que parecen sacados de un sueño. Nunca dejen de preguntarse ¿por qué? ¿Y cómo? La curiosidad es como un cohete que los puede llevar a lugares increíbles. Hasta la próxima. Pequeños científicos, sigan explorando, aprendiendo y maravillándose con todo lo que les rodea. El universo los espera. ¡Hasta pronto!